Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Cárdenas Pantoja. Estudio en el Colegio Americano de Leria. Soy del grado séptimo y hoy les vengo a hablar de Lazarillo de Tormes, de lo cual su autor es anónimo y no se sabe quién la hizo. El Lazarillo de Tormes es una novela de gran importancia, ya que por ella se creó un nuevo subgénero literario y se denominó como la novela picaresca en el año en el siglo XVII en España. El libro narra la historia de vida de un niño en la que muestran cómo fue su vida con los diferentes amos, sus necesidades y buenos y malos tratos a través del tiempo, pero que al final encuentra el amor de su vida y la felicidad con todas las enseñanzas que le dejaron sus amos. Este libro contiene un prólogo y 7 capítulos contando su vida a través del tiempo de la siguiente manera. El primer libro cuenta los orígenes, la infancia y el primer amo, que fue el ciego, de Lazarillo. El segundo libro habla del clérigo, su segundo amo. El tercer libro, el escudero, su tercer amo. El cuarto libro, el fraile de la Merced, su cuarto amo. El quinto libro, el vendedor de bulas. El sexto libro, el maestro de pintar panderos. Y el capellán. Este capellán fue el que le dio un asno para que trabajara y pudiera comprarse su primera ropa. El séptimo libro habla del alguacil y cómo se cumplen las profecías de su primer amo y cómo termina su vida en la cumbre y buena fortuna, y se puso a trabajar como pregonero. El estilo literario se trata del realismo, la narración en primera persona, la estructura literaria, itinerante, el servicio a varios amos y la ideología moralizante y pesimista. Los personajes principales son el Lazarillo, el ciego y el clérigo. ¿Por qué estos solo dos amos? Porque estos fueron los que más le ayudaron a influyeron en la historia. Los personajes secundarios son el escudero, el burdero, el alguacil, el capellán, su esposa y el fraile. Ideas principales. Es una novela en primera persona. Sus principales personajes son el Lazarillo, el ciego, el clérigo, ya que estos fueron los que más aportaron en la vida de Lazarillo. Personajes secundarios: el escudero, el burdero, el alguacil, el capellán, su esposa y el fraile. El nacimiento de Lázaro, que fue en el río Tormes. El momento donde se va con el ciego. Amor, habla del nacimiento de Lázaro. ¿Qué pasó en la vida de Lázaro? ¿Cómo empezó la vida de Lázaro? Él nació en el río Tormes, ya que por eso se ganó ese apellido, Lazarillo de Tormes. Su padre, Tormes Gutiérrez, era ladrón y por eso lo mataron. Su madre, Antona Pérez, se fue a vivir a la ciudad y conoció a un señor de color con el cual tuvo un hijo. ¿Y qué pasó con el hijo? Nada. Sí, se acuerda que Lázaro le decía, le tenía un apodo. No. El hijo le decía al papá Coco. Coco, que le tenía miedo. Sí, le tenía miedo. Uh-huh. Después se resultó ser que el esposo también era, que el señor de color también era ladrón. Uh-huh. Así que lo mataron también. Y la madre de Lazarillo también fue también castigada. Uh-huh. La madre de Lazarillo se puso a trabajar en lavar ropa y hacer comida en un bar en un bar. Bueno. En ese bar llegó un ciego diciéndole a la madre si le podía dar un guía
para poder llevárselo. Ujú. Y entonces la madre le dio a Lazarillo y ahí empieza el primer amo, Ujú. que era el ciego. Ajá. Ese amo le dejó, era un día cuando se iba, le dijo a Lázaro que se pusiera ahí al pie de una estatua en forma de toro. Y entonces ahí fue cuando el ciego le pegó una palmada y se pegó contra el toro, haciéndose pegar muy fuerte. Sí. Después el Lázaro se fue con el ciego y tuvo que el ciego le dio de probar vino a Lázaro y Lázaro le gustó mucho, así que el ciego no le daba vino a Lázaro, entonces Lázaro lo robaba con un pitillo, cogía del vino y cuando se dio cuenta el ciego, Lázaro empezó a hacerle un hoyo debajo del tarro para que no se diera cuenta. Ya. Después de eso lo pillaron Sí. y el ciego con todas sus fuerzas cogió y le estrelló la jarra a Lázaro y quedó mueco y con la cara rajada. Ah, ok. Después de eso el Lazarillo se fue porque no quiso más a su amo y antes de irse estaba lloviendo, lo hizo caminar le dijo que saltara, que había un río muy, ¿cómo decirlo? Muy angosto. Mm. Y entonces el ciego saltó con todas sus fuerzas y se pegó contra una columna de piedra. Sí. Así que el Lázaro se fue corriendo a otra ciudad Como para, vengándose. sí, vengándose. El Lázaro se fue corriendo a otra ciudad y ahí fue cuando conoció al clérigo. Ujú. El clérigo tenía un baúl con todas las comidas ahí y y le daba al Lázaro una cebolla cada 4 días. Sí. Y los sábados le daba huesos que él ya había mordido. Ujú. Por eso en 2 semanas el Lázaro ya estaba hecho en huesos. El Lazarillo el Lazarillo se quería ir, pero tenía miedo de 2 cosas, que le tocara un amo peor y las otras que sus piernas ya estaban muy malgastadas por lo que no había comido mucho. Sí. Entonces un día pasó un caldero y el Lázaro le dijo que si no encontraba la llave del baúl, el clérigo le iba a pegar, Castigar. le iba a castigar si no la encontraba. Entonces el caldero le ayudó a encontrar una llave con eso, con el baúl. Desde ese momento le dio a cambio un pan al caldero. Después él no cogió nada porque pensó que el clérigo iba a sospechar. Y entonces al otro día sí cogió un pan y el clérigo notó la falta de comida. Sí. Y entonces el Lazarillo tuvo que volver a su dieta original, que era solo una cebolla y bueno, eso. Sí. Después el Lázaro empezó a coger migas de pan para que el clérigo pensara que fuera un ratón. Entonces el clérigo empezó a tapar todos los huecos y Lazarillo para comer más le hacía nuevos huecos para que pareciera que hubiera sido un ratón y lo volvía a abrir y volvía a coger migajas. Después el clérigo empezó a cerrar, después puso unas ratoneras con queso y lo cual le fue mejor al Lazarillo porque podía comer más El comiéndose queso. el queso. Pero el clérigo quedaba confundido que porque se comían el queso y no quedaban ahí muertas. Entonces, un día el Lazarillo se puso la llave del baúl en la boca y eso simulaba como el sonido de cuando dormía simulaba el sonido de una serpiente. Sí. Entonces el clérigo le pegó
y pensó y lo dejó en coma como 3 días. Sí. Entonces, el clérigo, después de que Lázaro despertara, le dijo que ya había acabado con las ratas y las serpientes. Ujú. Y entonces después el, el, cler- el clérigo botó al lazarillo del, del, de la iglesia porque pensaba que estaba endemoniado. Ajá. Después ahí encontró al escudero, Sí. lo cual no tenía casi nada, pero tenía ropa bonita. Era vanidoso. Sí, como tenía ropa bonita, el lazarillo lo vio, entonces el escudero le dijo que si quería ser como su criado. Mm. Y el lazarillo, viendo que tenía ropa buena, pensó que iba a comer. Entonces después de el escudero y el lazarillo se fueron a caminar y él empezó a pensar que no iban a comer nada, pero él le dijo al le dijo al escudero y el escudero le dijo que no que comiéramos en la cena, que cuando desayunaba tarde estaba acostumbrado a comer muy tarde, a cenar muy tarde. Sí, mamá. Por eso el lazarillo no comió nada ese día. Mm. Entonces después el lazarillo se fue a limosnear al día siguiente y ahí consiguió mucha comida. El escudero vio a Lazarillo con tanta comida y muerto de hambre, el Lazarillo por pesar le dio comida a su amo. Ujú. Después el escudero se fue y eh, le dijo a Lazarillo, ve por agua, yo iré a hacer unas cosas. Sí. Entonces el Lazarillo fue por agua y vio a su amo viendo cómo hablaba con unas mujeres y esas mujeres no le pusieron cuidado porque dijo que no quería comer. Entonces dijo que no tenía dinero para comer. Y ese día Lazarillo se fue a limosnear más y consiguió mucha comida y le dio al escudero. Mm. Después vinieron la gente de la casa y como tenían solo una cama, en esa cama también la había alquilado. Vinieron la gente por eso y entonces el escudero se fue y no volvió. Entonces el lazarillo se quedó ahí y lo iban a encarcelar. Cuando unas señoras le dijeron que ellas lo iban a coger. Y entonces, ¿esto qué? De Lo esas salvaron. señoras se lo dieron a un fraile. Sí. Ese fraile le dio a Lazarillo sus primeros zapatos, Ujú. sus primeros par de zapatos. Ese es el capítulo es el más corto, el del Sí. fraile. Ujú. Con lo cual solo le duraron 8 días, por Ujú. lo que caminaban mucho. Lazarillo se hartó de él y se fue a otro amo. Bueno, el siguiente amo es el pintor de panderetas. Sí. Era, ¿Era esto qué? Tampoco duró mucho con este amo ya que le aburría y se fue. Después conoció a un capellán. Ujú. El capellán le dio un asno para que trabajara y que lo que ganara le iba a dar la mitad al capellán, pero que los sábados iba a trabajar para él. Con este dinero Lázaro se compró su primer traje, capa y espada. Ya era Ujú. usada, pero al menos tenía ropa. Sí. Y después se fue, le dio gracias al capellán y se fue. Ahí conoció a su séptimo y último amo, que era un alguacil. Ujú. Él trabajó con el alguacil mucho tiempo, pero no le gustó el trabajo porque era muy peligroso. Mm. Después Lazarillo encontró su definitivo trabajo, que era trabajar como, Pre- como, pregonero. como pregonero. Ujú. Cuidaba los vinos a los encarcelados y eso. Después conoció a un arciprieste con la cual le dio
le dio la mano de su criada para que La tomara como su para que esposa. lo tomara como su esposa. Aquí se cumplieron las 3 profecías del ciego. Cuando el Lazarillo, ¿qué? Cuando el Lazarillo estaba trabajando y vio los vinos, ahí se cumplió la primera profecía. Después vio un hombre que lo estaban ahorcando con una cuerda, que ahí se cumplió otra profecía, acordándose de su amo y todas las enseñanzas que le dejó. Ujú. Después se decía que se había cumplido la tercera profecía, porque decían que la esposa de Lazarillo le hacía infiel con el arcipreste, porque Sí. todas las noches se iba a su casa y volvía esa noche más tarde o al otro día. Ujú. Esa era la profecía de los cachos, De los cachos. de los cachos. Ajá. Y ahí acaba la historia. Ah, ok, bueno, mamá. Ahí sigue donde se va con el ciego. Ya, mi amor, ya terminó. ¿Ya? Sí, dale siguiente. Profe, esto es un glosario de las palabras que no sabía qué significado tenía. Son las bulas, archivos sellados con plomo sobre asuntos políticos y religiosos. Panderos son un instrumento de percusión que pertenece al grupo de los Tambores. tambores de marco. Mancebo, individuo que trabaja al servicio de un rey o un noble. Merced, gracia o favor, especialmente concedido por un dios o un soberano. Vendimia. Vendimia, tiempo de recolección de uva. Maravedi, antigua moneda española que ha tenido diferentes valores. Maravedí. Maravedí. Bueno, profe, gracias por haberme escuchado. Y esta es mi presentación de Lazarillo de Tormes.